Y fíjense que me tira como un error. A ver. Y acá me tira otro error. Vamos a ver qué pasa. Constructor jerárquico. Y dice que tiene que ser entero. Porque nos interesa hacer el sueldo básico. Entonces el primero podría ser el sueldo básico. La cantidad de gente a cargo, que puede ser el segundo. Y el nombre. Entonces por eso puso string. Acá me tira parse error input. Vamos a ponerlo así. Ok, claramente vamos a ver si string es el problema. Vamos a borrarlo y vamos a poner una lista de char. A ver si con eso se soluciona. No, tampoco es ese problema. Porque, profe, una pregunta. Por eso. En la parte, porque a mí me jodió también por veces, en la parte donde dice C común, si solamente se pone la C mayúscula y el común en minúscula, digamos, por ahí, por eso, por ahí, no sé. No, porque capaz de persona está todo bien. Sí, Y fíjense que es por el eso, mismo. solo decir. ¿Ven? Claro, pero yo decía, o sea, el constructor C común. Así No, si querés después Claro. para comunicar cuando me devuelve los sonaste. Igual me No, tira. claro, sí, no. Sí, entiendo. A ver, dame un segundo. Ahí admito a esta persona. Vamos a ver bien. Acá dice parse error input otra vez en el espacio. Me suena súper rari. Uy, es súper raro, ¿eh? ¿Qué así esto que te está pasando? Además, lo más gracioso es que antes no me pasó. Es el mismo. Fíjense, copio este de acá. Pip, pip. Vamos a ponerlo acá. Es lo mismo. No es que hay nada interesante. Voy a escribirlo de vuelta. Data empleado. Es un empleado, vamos a hacer el común. Que tiene un entero. Y tiene una lista de char, por ejemplo. Ah, tira un parse error. Mira, ya tira parse error input Sarlangueta. O sea, ya la tiró antes de que pasara algo. Ahí funcionó. What? Había un estudiante el cuatrimestre pasado que le pasaba que no sé por qué su teclado ponía cosas bizarras en el medio. No sé cómo decirlo. Como que le ponía espacios locos o cosas por el estilo. Ahora vuelvo a copiar este. Funciona bien. Vamos a copiar el de casi. Admitir. Acá está. El de Katy tiene problemas. What the fuck. Ahí no tiene más problemas. Ok. No dice nada más que solamente borrar un espacio. Ok, no sé. No Tal entiendo vez qué no pasó copiado y Katy. pegado. Por ahí se mete. Katy, no sé justo lo que estará pasando. Tal vez, ojo, tal vez es este pipe. Por eso no dice que te da error en la línea 34. Supongo que no será este el que está teniendo problemas, sino la parte de obtener sueldo. Que ahora lo vamos a ver. Si tenés problema en eso, puede ser por cómo sería obtener sueldo. Vamos a ver. Vamos a copiar. Casi hizo esto que se llama obtener sueldo para poder obtener los sueldos de las diferentes personas.
¿sí? Y pone que un común tiene el sueldo, pero acá tiene un error. ¿Cuál es el error que está teniendo Katy acá? A ver, tal vez hasta Katy se da cuenta. Falta una variable. La ¿Cuál es la variable variable que falta? pone de guión bajo. El guión bajo después del sueldo, exactamente. Porque el constructor común tiene dos. Tanto el sueldo como el, ¿cómo se llama esto? El nombre. El nombre acá no nos interesaría, con lo cual usamos guión bajo. Y después, tira error. Veremos por qué. Otra vez cosas misteriosas que pasan con el código de Katy. Bueno, y después obtener sueldo de un empleado jerárquico. Lo que hizo Katy es poner directamente el sueldo, la cantidad de personas y un guión bajo, porque el nombre no le interesa. Y lo que hace es, si esa cantidad de personas es mayor a 10, entonces devuelve el sueldo más 1000, que era el bono, ¿se acuerdan? Y si no, el sueldo más 300, que era ese sueldo de mentirita. Vamos a ponerle acá, no me molesta que tenga 3 espacios, le voy a poner uno solo. Voy a poner guardar y voy a tratar de, no entiendo por qué tira este error. What? Ok. Vamos a tratar de correr esto en la terminal. Pero me va a tirar error porque no lo configuré todavía. Corro el programa y ahí me va a tirar el error en el igual. ¿Tendría sentido que haya error en este igual? No. No tendría sentido. Pero está el error. Ah, tiene unos espacios acá. Ahí está, ahora sí. Muy bien, Jess. Igual, profe, las guardas no están bien puestas ahí, se corrió. No, las guardias no están, las guardas no están bien puestas, pero ahora las ponemos bien. Y ya está. Listo. Muy bien, y ahora sí funciona. Faltaba que había un espacio de ahí adelante del de obtener sueldo. Listo, bárbaro. Ahora sí, volvemos a correr. Control R. Ahí compiló, efectivamente. Y si le preguntamos el sueldo a algunas personas, podría llegar a decírnoslo. Podemos crear como habíamos visto antes en la otra clase, habíamos visto de que ahí está. De que se podían crear funciones constantes con estas personas, entonces podríamos llegar a crear algunas personas constantes, como por ejemplo, no sé, Juan. ¿Qué sería Juan? Un empleado ¿Qué empleado? ¿Qué tipo? común. Común, bueno. Vamos a hacer a Juan, que es un empleado común, C común. ¿Cuánta plata tiene de sueldo básico? Bueno, llegaron todos juntos. 1000, sí, cualquier 1000 número. pesos. Bueno, 1000 pesos le va a dar Katy. Y le vamos a poner de nombre Juan. Y después podemos hacer otra persona más, que sea, por ejemplo... Ah, Juan ya existe. Juancito, vamos a llamar.
Y vamos a hacer otra persona más que sea Katy. Vamos a ponerte a vos, Katy. ¿Y qué vas a hacer, Katy? Cualquiera. Bueno, vamos a hacerte jerárquica. Vamos a hacerte jerárquica, que vas a tener un sueldo de 10.000 pesos y vas a tener 5 personas a cargo y te llamas Katy. Bien, perfecto. Y entonces acá tenemos a Juancito, voy a sacarle el tipo de dato que no me interesa, y tenemos a Katy como para poder jugar con esas 2 personas a ver cuál es su sueldo. Hago reload de vuelta y entonces podemos obtener sueldo de Juancito y me devuelve los 1.000 pesos. Pero puedo obtener sueldo de Kathy y me dice que gana 10.300. ¿Por qué gana 10.300? Porque tiene 5 personas a cargo. Si podríamos hacer otra persona, por ejemplo, C jerárquico, que gane, no sé, 1.000 pesos, pero tiene 20 empleados a cargo y se llama José, entonces me va a decir que gana 2.000 porque tiene los 1.000 pesos de bono. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda, consulta, acotación? Me voy a comer un pan. Una consulta. Dime. Solo viendo el data, no tenemos manera de saber qué son los int o los string de los constructores, ¿no? No. No se puede hacer un alias o algo así. ¿Se lo puede poner? Sí se puede hacer un alias. En general lo hacemos con funciones, ¿no? Pero existe una forma de poder hacerlo y se hace de la siguiente forma. Pascal. Bien. Making your own types and type classes. Bien. Por ejemplo, el booleano, false, true, y así, ¿no? O, por ejemplo, los int podrían haberse declarado así. Acá hay una forma que lo cuenta más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Ah, está en inglés, qué boluda. Podría haberlo puesto en español. Que es de esta manera, con llaves, ¿sí? Entonces, le ponen la palabra clave que va a ser, digamos, la función que va a llamarse para poder obtener ese valor, y después el tipo de dato. Como por ejemplo, acá podría ser, si lo hacemos esta mímica, que no me acuerdo, así que la voy a poner acá abajo. Podríamos hacer, en lugar de esto así, podríamos hacer data empleado igual a C común y ponemos entre llaves y ponemos, por ejemplo, el primero sería sueldo, 2 puntos, int, el segundo, coma, el segundo sería, era el nombre, ¿no? Nombre, 2 puntos, string, y después le pongo el O, y le pongo el otro, por ejemplo, C jerárquico, y le pongo las llaves, y pongo el primero era el sueldo básico, 2 puntos, int. El segundo era la cantidad de gente a cargo, cantidad gente a cargo, 2 puntos, int.
Y el último era el nombre. Nombre, dos puntos, string. Perfecto. Guardo. Y ahí tendría lo que sería el empleado y el data type. Y acá me va a tirar error porque seguro nombre ya está declarado anteriormente en algún otro lado, por ejemplo acá en persona. Eso es importante de que no esté declarado en otro lado. Empleado, string. Multiple declarations of nombre. Ah, porque no sabe resolverlo porque nombre también está acá. A ver, y si le pongo nombre común. A ver si me das bola. Ahí está. Ok. Sueldo no me hiciste tanto lío. Bueno. Ok. Y ahí lo podemos relodear. Guardamos. Reload. Y, por ejemplo, podemos preguntarle a Juancito el sueldo de Juancito. No es obtener sueldo, sino que es el sueldo solo. Y me va a dar los 1000. El sueldo de Cathy. Y me va a dar los 10.000. No es el sueldo con el bono, digamos, con el extra. Después también puedo preguntarle el nombre de Cathy y me va a decir que es Cathy. Y después le puedo preguntar el nombre de común, porque me pidió que lo tenga que hacer así, de Juancito y me voy a decir Juan. Entonces yo no las tengo que declarar esas. Perdón, está el perro acá. Ahí está. Esas funciones no las tengo que declarar, ya son funciones y encima me sirven para que sea mi código más expresivo. Pero el constructor sigue siendo exactamente igual que como era antes, ¿sí? Sin separarlo con comas, ni usar esos corchetes locos, ni nada por el estilo. Corchetes, llaves. Pero es una linda forma. También podemos usar, por ejemplo, cantidad de gente a cargo. Cantidad de gente. Bueno, gente a cargo. Casi. Y me va a decir 5. Y si le mando a Juancito, hasta allá. Porque Juancito no entiende ese cantidad de gente a cargo. ¿Eso respondió a la pregunta que me habían hecho? Y me parece más lindo, Sí, más entendible. es lindo. Perdón, no merendé. Y acá me tienen. Muy bien. Hemos definido entonces este obtener sueldo hermoso y hacemos uso de lo que sería el pattern matching para poder hacer que o cae en la primera definición o cae en la segunda definición. Bien, podríamos hacer, por ejemplo, ahora algo que sume todos, el total de los sueldos que tendría que retirar, o sea, toda la plata que tendría que retirar del cajero para pagar a todos, por ejemplo, en efectivo. ¿Cómo lo podría hacer? Pasando una lista que tenga los tipos empleados. Bien, perfecto. Hay que pasar a una lista de los empleados. Bien. Entonces va a haber algún nombre de función y una lista de los empleados. ¿Cómo se va a llamar la función?
¿Alguna idea? Es como, por ejemplo, toda la plata total de todos los sueldos, digamos, que debería pagar. Mientras me como mi pancito. ¿Puedo repetir cómo era? Tenemos que obtener todos los sueldos, o sea, la sumatoria de todos los sueldos, decir, bueno, saco toda esta plata del cajero para pagarle a mis empleados. Con toda esa plata yo sé que le puedo pagar a mis empleados. O toda la plata que tengo que tener en el banco para poder pagarle a mis empleados. Ok, entonces es un obtener sueldo de empleado, recibe una lista, o sea, tengo una cabeza y una cola. Obtener sueldo de empleados, muy bien, recibe una lista. Esa lista va a tener una cabeza y una cola, bien. Entonces uno va a ser un empleado y la lista y la cola la podemos llamar Resto de empleados. otros empleados, ¿no? Muy bien. Resto de empleados también sirve. Y voy a hacer un obtener sueldo de empleado más Ups, se me obtener fue, perdón. sueldo, ¿cómo era? Y voy a Obtener llamar a la sueldo, función con la cola. obtener sueldo, empleados y le paso la cola. Otros empleados. Bien. Y Más más obtener sueldo de la cabeza. obtener sueldo de la cabeza, que era empleado. ¿Sí? Vamos a agrandar un poco esto. Bien. Entonces, tenemos el obtener sueldos, empleados, que da una cabeza y una cola, puede obtener el sueldo de los empleados de su cola y además la suma con el sueldo del empleado que está en la cabeza. Ahora, esto muy lindo, es recursivo, pero sí la recursividad tiene que tener una condición de corte, si no se muere el programa. ¿Cuál es la condición de corte para esto? Cuando la lista está vacía, devuelve un cero. Exacto. Si la lista está vacía, si la lista está vacía, entonces, ¿qué tengo que devolver? Cero. 0, exacto. ¿Podría haber usado la función sum? Podría haber usado la función sum, pero la cuestión es que tengo que transformar el sueldo de los empleados en lo que sería el sueldo, ¿no? Eso tendría que hacerse. Esta es una manera de obtenerlo, vamos a ver cómo funciona. Hago reload acá y hago obtener sueldo empleados y, por ejemplo, le paso la lista con Juan y Casi. Y, por ejemplo, también había uno que yo había creado que era José. Y me dice que tengo que sacar... Creo que se llama Juancito. Creo. Sí, pero me tiró current. Watch expected type empleado. Without total ser vivo. Ok, algo de ser vivo por está haciendo... Ah, porque no era Juan, era Juancito, gracias. Me olvidé. Era un ser vivo, Juan. Esto soy yo haciendo lío con el programa. Era Juancito. Juan era del otro ejemplo. Bien. 13.300. Si nos fijamos, es así porque tenemos obtener sueldo de Juancito, son 1.000. Obtener sueldo de Casi son 10.300, entonces vamos 11.300. Y el de José era 2.000 porque era 1.000 más 1.000, porque tenía más de 20 empleados. Más de 10 empleados, digo. Perfecto.
Entonces funcionó. Esta es una forma de hacerlo. Acá Cristian dice qué tal de hacerlo con la función sum. Bien, se podría hacer. Vamos a llamarlo de otra manera. Vamos a llamar obtener sueldo empleados con sum. Y vamos a dar una lista, ¿no? Tenemos una lista de empleados. Bien, sum, ¿qué es lo que espera? ¿Se acuerdan? Lo podemos ver acá. Sum de... Me devuelve 10. Entonces, ¿qué espera? Una lista ¿De qué? de sueldos. ¿El sum espera una lista de sueldos? De No, enteros. una lista De números. Ah, casi. 2 puntos de sum. Me dice que tiene que ser un número. ¿Mm? Bien, ahora, yo tengo empleados. De tipo empleado, no tengo números. ¿Cómo hago para que mis empleados obtener todos los sueldos de los empleados en una lista? Usando la función map es algo avanzado. Todavía podemos usar algo que estaba en el medio. ¿Qué vimos que me creaba listas? A ver si alguien se da cuenta. Vamos a hacer fácil, ¿no? Vamos a hacer una función y vamos a hacer una función que sea todos los sueldos. Dado el conjunto empleados, quiero que me devuelva el conjunto de todos los sueldos. ¿Qué cosa, qué mecanismo teníamos de Haskell que podríamos utilizar para que me devuelva una lista, dada una lista de algo? Unión. Una función por comprensión. Función por comprensión es lista por comprensión en realidad, pero te la doy. Lista por comprensión. No sé qué habías dicho, Katy, pero bueno, este era el resultado. No te escuché, no por otra cosa, no escuché bien la respuesta. Lista por comprensión. Bien, lista por comprensión tenía 3 partes. Una parte de filtrado, una parte en donde agarrábamos y obteníamos los elementos de la lista y otra parte, filtrado. Una parte de transformación, la primera parte, una lista de obtener los elementos de la lista, un momento de la lista, de obtener los elementos de la lista y una parte de filtrado. Bien, ¿cómo obtenemos elementos de la lista de empleados? Uno solo necesito, un empleado solo. ¿Cómo lo obtengo? Llamo tener sueldo. Obtener sueldo A veces es una transformación. es una función, claro, es una función que me transforma al empleado y me devuelve su sueldo. sería empleado tal que empleado pertenezca a empleados. Empleado sería con minúscula, empleado, porque empleado mayúscula es el tipo de dato. Y en realidad acá no hay un tal que, el tal que es esta pipe de acá, pero sí dijiste empleados pertenezca a la lista de empleados. ¿Cómo hacemos eso? Ahí lo dijo Nico, flechita, empleados. Bien, con eso obtenemos un empleado en particular.
¿Vamos a querer filtrar esta lista de alguna manera? ¿O vamos a usar todos los elementos de la lista? Dado que el sueldo están todos, creo que no. Exacto. No vamos a filtrarlo, perdón por estar comiendo. Entonces, después de la coma no va a haber nada, pero sí vamos a querer transformarlo. Entonces, antes del pipe sí va a haber algo para transformarlo. ¿Con cómo lo vamos a querer transformar? Obtener sueldo empleado. École. Obtener sueldo en realidad no es empleado, obtener sueldo solo. Espacio, empleado. Bien. Y con esto tengo una función que me dice todos los sueldos y es dada una lista, ¿no? Me da una lista, me devuelve todos los sueldos en formato lista. Y es lo que quiere sum. Todos los sueldos de los empleados. Y esto tiene que ser solo un parámetro. Si cargamos, y ahí hacemos todos los sueldos, ahí está, de, por ejemplo, Juancito, Casi, y el jerárquico este bizarro que creé yo, aquí, coma, me devuelve una lista de 1000, 10.300 y 2000, que corresponde a cada uno de sus sueldos. Si yo hago entonces un sum de esta lista, 1000, 10.300 y 2000, me va a devolver todo lo que tengo que sacar del banco. Pero para eso ya hice obtener sueldo empleados con sum. Entonces hago obtener sueldos empleados con sum y le paso ahí sí todos mis empleados, Juancito, Casi y el José. Y si se fijan, otra vez obtengo lo que necesitaba, que eran los sueldos de los empleados, el total de sueldos de los empleados. Bien, dos maneras de hacer lo mismo, de obtener el mismo resultado, uno utilizando con lo que sería recursividad, otro utilizando el poder de las listas por comprensión. ¿Alguna inquietud hasta acá? En la lista por comprensión, empleado sería cada uno de los elementos, de este caso, empleados. Sí. Yo podría llamar empleado a X, tranquilamente. Sí, podrías poner X acá, sí. Y X acá. Ok. Pero es más lindo empleado. Y si tuviera que hacer referencia de qué es la otra parte, ¿sería el dominio o nada que ver? Lo que está después de la flechita. Empleado. Lo que está después de la Empleados. flechita, sí, es el dominio. Ok, listo. Joya. En este caso, podría tener más parámetros enviados en lo que sería todos los sueldos, pero en este caso justo es el dominio. Buenísimo. Y si dijera, no sé, quiero hacer solo de los comunes, tendría que agregar un filtro después. Con la coma y algo. Sí, tendrías que haber un filtro como que sea común, exactamente. Joya. Bien. Y después les dije que jugaran con el igual igual. ¿Jugaron? ¿O no jugaron nada? Uh. ¿Por qué me tiras tus errores? Si son exactamente iguales, son lo mismo, ¿no? Casi es Katy. Entonces, a ver, vamos a hacer otro, el del jerárquico este José. Bueno,
Ok, lo que quieras. ¿Por qué tira error? ¿Qué es lo que está pasando? Puede ser que al ser un tipo creado por el usuario no esté incluido dentro de los sequels. Exacto, excelente, Ramón. Muy bien, Díaz. Es eso. Todavía no tiene definido cómo es la igualdad. ¿Qué es ser igual? Es toda una pregunta filosófica, pero en este caso también es programática. La idea es que no tiene el igual definido este tipo de dato inventado por nosotros, entonces lo tendríamos que inventar y decir, ok, la verdad es que quiero que esto sea igualable. Para decirle que algo quiero que sea igualable, le voy a tener que poner al final de todo, del tipo de dato, la palabra deriving, y después voy a tener que ponerle la clase que voy a querer que implemente. Por ejemplo, equal. ¿Mm? Entonces, bueno, voy a hacer que sea igualable. ¿Con eso solo basta? Y si ven y lo hago reload, van a ver que basta para esta parte, para jerárquicos igual a otro jerárquico. Y para que Casi sea igual a Casi y que Juan sea igual a Juan. Pero Juancito sea igual a Juancito. Pero si yo quiero hacer que sean iguales porque, no sé, tienen el mismo nombre, no porque tengan el mismo sueldo, bueno, tengo que hacer una función al respecto. Esto se fija absolutamente todos los numeritos que sean exactamente iguales, todos los numeritos, el 1000, el 200, el 20, el José, todo que sea exactamente igual. Si quiero hacer que sea una cosa en particular, lo que voy a tener que hacer es hacerle la función equal, o sea, el igual. Entonces le voy a tener que poner instance equals, o sea, una instancia de igualable que sea del tipo empleado. Le voy a decir cuándo va a ser igual a igual. Entonces va a ser ¿dónde? Igual, que es la función que voy a querer hacer, y acá viene un empleado y otro empleado, con otro empleado. Acá estamos utilizando lo que sería la definición infija, prefija, digo. Estoy haciendo el igual al principio y los dos parámetros que recibe uno al lado del otro. Y voy a poner igual y voy a hacer esta definición. ¿Cuándo son iguales dos cosas? Y, por ejemplo, puedo decir cuando el nombre común de un empleado es igual al nombre común del otro empleado. Bueno, y acá va a fallar, obviamente, porque el nombre común no lo tienen los dos. Tendré que hacer una función que efectivamente sea igual. Eh, podría ser como, bueno, obtener sueldo también, podría ser algo que me parezca que sea representativo para hacer que sean igualables. Ya con el equals directamente me lo funciona, digamos, uno igual al otro, y chau picho. Pero si quiero hacer alguna profundización más, tendría que hacer esta función igual y decirle cómo es que es igual algo que otro. Por ejemplo, no sé, podría ser que el sueldo de un empleado tiene que ser igual al sueldo del otro. O también estas dos cosas y que ocurra otra cosa. No sé, no se me ocurre ahora. Pero esto sería así, básicamente. Voy a separarlo. Y si se fijan ahora, me tiró error. Instance equal empleado. Fail no model loaded. Derivative equal te puse. Ah, le tengo que sacar el derivative equal. A ver. Ahora creo que te va a dar bola. Ahora sí.
Y ahora cuando yo le hago el empleado, por ejemplo, Juancito, Juancito es igual a Juancito, me va a decir que sí, porque tiene el mismo sueldo, pero también podría jugar con esto y, por ejemplo, que sea un empleado común que gana 1.000 pesos y se llama Juan, va a ser igual a un empleado jerárquico, por ejemplo, que gana 1.000 pesos, tiene 2 empleados a cargo y se llama Fede. No sé. ¿Sí? Y me inventé mi igualdad de 2 tipos de datos que yo tengo y que creé, y me inventé cómo es que, no me inventé, definí cómo es que es la igualdad entre esos 2 tipos de datos, ¿no? 2 instancias de ese tipo de datos. Y esto me puede permitir hacer, por ejemplo, no sé, saber si hay un elemento, si hay alguien que está dentro de ese elemento, por ejemplo, porque el elem necesita el equal. Si vemos el tipo de dato de elem, me dice que tiene que ser igualable. Entonces yo, por ejemplo, quiero saber si un elemento está en la lista, entonces Juancito está en la lista, y me tengo que fijar, por ejemplo, acá está Juan, y le pongo a Katy, por ejemplo, y me va a decir que sí, que está. ¿Por qué hice la instancia de igualable? ¿Sí? Si pongo Juan igual a Fede, es que Fede no está hecho, ni Juan está hecho. No son funciones. Juan en realidad sí está hecho, pero es de tipo ser vivo. Y Fede no es una función hecha, así que no sabe nada. Eso lo preguntaron en el chat. Pero supongamos que lo tenemos hecho a los dos y yo tiro los dos nombres, ¿funcionaría? Sí, funcionaría exactamente. Por ejemplo, si yo hago Juan es igual a Katy, me va a decir que no. Oh, perdón, era Juancito. Juancito es igual a Katy, me va a decir que no son iguales. Bárbaro. ¿Alguna otra consulta de los ejercicios que tengan para hacer? Mientras me como mi tostada. Bueno, vamos a ir al módulo 5.